Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa de Economía y Mercado les saludan este martes 25 de agosto del 2026 con 28 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bueno, amigos, ayer empezaron las clases, estuvo el presidente, hubo una actividad, los colegios ya los tapones, tenemos que planificarnos para salir un poquito antes porque en estos días estuvimos, digamos, llamémosle como que una gracia, porque uno llegaba rapidísimo, porque no habían esos tapones. Ustedes saben cómo se pone el tránsito, por lo general, por lo regular en el país. Aquí en la capital es un pandemonium. Entonces, ya ustedes saben, ahí dio el presidente unas declaraciones que las vamos a comentar, porque son básicamente lo mismo que había dicho una viceministra cuando le respondía a la ADP, que la ADP, ¿se acuerdan? Y ese es un tema que lo tenemos para dilucidarlo el 17 de septiembre, dentro de un mes. Porque, como yo digo, el tiempo se encarga de poner todas las cosas en su justa dimensión. Hay aulas, no hay aulas, están disponibles, son lo que ustedes dicen, son lo que dicen aquellos, porque la diferencia era astronómica. Según el Ministerio de Educación, las aulas que faltaban eran para unos 9.000 estudiantes. Según ADP, eran casi 500.000, 474.000, recuerdo hasta la cifra. Y lo atribuye el ministerio a que hay movilidad por los sitios turísticos donde hay más empleo, Santo Domingo Este, y eso mismo lo repite el presidente. Entonces yo quiero hacer unos comentarios al respecto, fuera de, bueno, la constatación que la dejaremos para, como le había prometido, el 17. Porque, digamos, digo 17 porque al darle un mes ya iríamos viendo paulatinamente las denuncias, si está todo correcto, si las escuelas están, si no están. La Fuerza del Pueblo hacía una crítica ayer y daba cifras en cómo se gasta el presupuesto de educación, donde el 93% es gasto corriente. Y en inversión, por ejemplo, daban una muestra. En el 13, que fue el primer año donde se aplicó el 4% de educación, la inversión fue de 1.300 y tantas millones para rehabilitación, y el año pasado fueron casi 268 millones, una cosa así. Pero la diferencia era 8 veces, con un presupuesto prácticamente por la mitad, mucho menor que este. Imagínense ustedes, de entonces a la fecha. Entonces, ese es el problema. Si no hay inversión, si no se utiliza el dinero adecuado, entonces le quitan 2.000 millones este año. O sea, este año no, en el presupuesto ahora reciente. 2.000 millones le reducen del 4% de educación. Y uno ve las quejas y escuelas que están a medio talle y que no han podido ser terminadas. Y tú dices, ¿cómo le quitan dinero? ¿Cómo le quitan dinero? Bueno, eso más o menos lo tenemos en cuanto a lo que declaró el presidente, y ahorita yo voy a hacer una precisión, pero voy a citarlo bien específicamente como él señaló. Pero básicamente lo que había dicho la viceministra Shecker. Tenemos, por supuesto, el tema de relevancia que es la guerra comercial desatada por el presidente Trump, bueno, entre Canadá y Estados Unidos, pero fruto de las exigencias de última hora, según alegan los canadienses, y pues yo no entendería cuál es el argumento del lado de los americanos, de que le ofrecieron lo mejor del mundo, que cómo lo rechazan, que yo qué. El problema no estaba ahí. Y como lo señalamos ayer, y volveremos a reiterarlo ahora y lo vamos a conocer, el problema es mucho más profundo y tiene que ver con soberanía, con autodeterminación, de convertirse en un vasallo. No convertirse en el Estado 51, como andaba Trump con su cantaleta durante el primer año de gobierno, en la práctica, digamos, ¿verdad?
cuando los canadienses le han dicho, ¿y quién le ha dicho a usted que nosotros queremos ser americanos? Donde usted se invente ese disparate. Pero sino en no en los hechos formales, sino en la práctica, porque si Canadá va a tener que solicitar permiso de los Estados Unidos para hacer negociaciones comerciales con cualquier otro país, supongamos que quiera ampliar sus negociaciones comerciales y un acuerdo de libre comercio de full de todo, como decimos aquí nosotros, digamos con la Unión Europea. Supongamos que quiera incorporarse a la Unión Europea de facto, de hecho o de derecho como uno de los 27 países. Supongamos, ¿no? Que Estados Unidos iba a tener derecho al veto para darle permiso, autorización, como si fuera Haití o República Dominicana o cualquier paísito de chuchimequi de eso. Si Canadá quiere hacer negociaciones con República Dominicana, un acuerdo de libre comercio, Estados Unidos dice no puede hacer libre comercio, no puede. Eso era lo que estaba entre las cosas que estaban contempladas a última hora. Y eso es más que soberanía, eso es convertirse en un vasallo, ¿En qué? Las legislaciones que Canadá no puede establecer. Por ejemplo, la defensa cultural. Canadá es un país bilingüe. En Canadá se habla inglés y español. Las provincias que hablan en francés, 25% por ejemplo, todas los registros sanitarios, comerciales y todo es en francés. Canadá es un país bilingüe, hablan los dos idiomas. El presidente da discurso y lo tiene que decir en los dos idiomas. Que no le van a poder poner las etiquetas en francés, entonces no lo venda aquí, no lo va a vender en Canadá. Que no le pueden prohibir participar en las licitaciones. O sea, las regulaciones, si Canadá quiere establecer por asuntos de su cultura lo que quiera para las Meta, Google, Instagram y todas esas cosas, que no puede, que Estados Unidos tiene derecho a veto. Pero será Canadá Puerto Rico, que es un Estado libre asociado, donde tiene todo el derecho. Que tenía, en inglés hay un Right Fair Refusal, Offer. Sí, la regla de la primera, del rechazo, Right Fair Refusal. O sea, si yo voy, es como un preemptive right, un derecho ¿cómo se dirá en español? Preventivo, algo así. O sea, si yo soy, por ejemplo, estamos en una compañía y somos socios y usted quiere vender sus acciones, en los estatutos por lo general se pone que yo tengo un derecho preemptive, una prelación, para buscarle una manera, no me llega la palabra, una prelación, o sea, tú tienes que ofrecérmela a mí. Y si yo no tempero, digamos, a lo que me va a vender, tú lo ofreces a otro, o sea, pero primero a mí. Que Estados Unidos tiene que tener el derecho a las tierras raras y a los minerales estratégicos de Canadá, porque ¿quién ha visto? Hoy si Japón le ofrece y si que Canadá lo que esté diversificando su economía. Entonces se ha desatado este desastre, hasta guerra se ha desatado, porque eran términos inaceptables totalmente. No eran los números, hay un acuerdo de libre comercio que fue violado por Trump en su primera gestión y Canadá, para no buscarse problemas, que fue el NAFTA, North American Free Trade Agreement, el NAFTA famoso, ¿se acuerdan? En los 90. Pues cuando él llega en el 16, lo negocia en el 18, el acuerdo, el CUSMAS, Canadá, United States, México. El acuerdo comercial que lo negocia él, ahora lo quiere cambiar. Y entonces, antes de las negociaciones, que dice que no se iba a renovar, la amenaza con poner el 50% ese de impuestos, que ahora entró en operación, pero esa situación
Es una locura. El New York Times lo titula la guerra comercial la más estúpida, the dumbest trade war, donde definitivamente nadie gana en una guerra comercial. Y ustedes me han oído hablar aquí en el caso de, por ejemplo, del ataque de la guerra con Irán, de la asimetría, que era una guerra, un asunto asimétrico. Tú tienes a David y tienes a Goliat, el gigante. Asimétrica. En Estados Unidos es una economía 12 veces más grande que la de Canadá. Y en población y todo, pero Canadá es extremadamente rica por demás en minerales y todo, en todo. Sin embargo, la economía norteamericana es aproximadamente 12 veces más grande. Y las exportaciones de Canadá, del 70% van a los Estados Unidos, igual la de México. O sea, hay una gran dependencia. Pero Canadá ha ido ganando tiempo, aprovechando ese tiempo, las cosas de Trump, de quererlo, de que anexarse a Canadá, porque esas son las locuras. Un ballroom para hacer en la Casa Blanca, un puente que le pongan su nombre, un aeropuerto, poniéndole nombre donde quiera que las cosas, porque es como le cambió el nombre al Golfo de México, de que el Golfo de América, de que allá el Golfo de Golfo Pérsico, de que se lo iba a anexar, ahora es una guerra comercial. Acostumbrados están los iraníes a esa situación. ¿Qué más le pueden hacer que no le hayan hecho en 50 años aproximadamente? Entonces, se desata esta situación en un escenario totalmente desventajoso en todo sentido. ¿Qué sucedió el viernes? El viernes o el jueves, Scott Bessent, el secretario del Tesoro, salió a recomprar un buyback de acciones. De acciones no, estaba empezando como si fuera una empresa. A recomprar bonos del Tesoro. Porque el precio estaba cayendo y eso significa que sube la rentabilidad. La tasa de interés que hay que pagarle a los inversionistas para que inviertan. Canadá retiró una gran cantidad de bonos que tenía lo había hecho los otros días con Japón, haciendo unas recompras ahí del yen para mantener ese tipo de situaciones, pero que nada más van a lo formal. Eso no va a durar, eso 2 o 3 días, después se va a disparar, porque lo fundamental es la gran deuda que tienen los Estados Unidos, y en donde los pagos de intereses se están yendo, son ahora mayores que lo que está pagándose casi en defensa. Entonces, en una situación totalmente complicada, eso fue en esa ocasión. Ahora la guerra con Irán. Se cansaron 6 meses. Era una excursión, dijo Trump. Así pensó Putin con Ucrania. Y vamos para 5 años. Y ahora mismo Rusia tiene un 40% de su capacidad de refinación en el suelo. Tiene que importar derivados, gasolina y diésel, porque no lo pueden producir sus grandes refinerías, uno de los mayores exportadores del mundo, junto con Arabia Saudita y Estados Unidos. Alrededor de un 40% destruida por los drones y los ataques ucranianos. Él pensó que iba a ser él atacando ciudades y acabando con las ciudades, objetivos civiles, pero Ucrania, que no le sobran los misiles ni los drones, ha ido atacando aspectos estratégicos. Ahí le ha atacado las compañías estas de almacenamiento, que es como Amazon, del retailer, de detallistas, Wildberries, y ahora le está atacando otra que se llama Ozone, O-Z-O-N, Ozone. Logística. Dicen los especialistas que los novatos hablan del frente de batalla. Los profesionales de verdad hablan de la logística. Entonces, en este caso, esa guerra asimétrica entre Estados Unidos, el gran Goliat, y Irán, el David pequeño en este caso, tenía una asimetría, y era esa geográfica.
este grandote con todas las bombas y este con esta ventaja geográfica, una ventaja comparativa por naturaleza del Golfo del Estrecho de Hormuz. Lo cerró y ahí tiene la gasolina 4,50 en Estados Unidos, la inflación disparada. Y en una circunstancia como esa, ahora se cansó de bombardear, esos bombardeos no le daban nada y ahora ha venido ahora a una guerra, el paria comercial, el día D económico. Eso ha vivido toda la vida Irán, bloqueada, con sanciones, con los activos congelados. Y su mayor exportación va ¿a dónde? A China. Y a un tanquero chino no le pueden poner la mano. Y cuando pasa por el lado de los Estados Unidos, tienen que dejarlo pasar. A volver a cero. Volvemos al 27 de febrero, antes de iniciarse los bombardeos y la guerra. Con todo y lo que dice Scott Bessent y el PARI, es que te vamos a poner sanciones secundarias a todo el que negocie. China es que negocia con Irán, fundamentalmente. A China es que ellos le venden su petróleo. Vaya a pararle un tanquero a China, no lo van a parar, porque puerco no se rasca en jabilla. Entonces desata esta guerra comercial en una situación con alta inflación, con un problema de asequibilidad, de affordability, por el encarecimiento del costo de la vida. La gente hasta aquí, con el agua al cuello, que tienen que titular los periódicos. Yo leía en Business Insider cómo opinaban los especialistas, la gente pensante de verdad, laureados, premio Nobel y todo ese tipo de cosas. Es una locura. Y va a tener costo. Por supuesto va a tener costo. Nadie gana en una guerra comercial. Porque cuando se hace un acuerdo comercial es para que todos ganen. En este caso, cuando se desata esa guerra, lo que hace es que ambos pierden. Ahora, ¿qué hizo Canadá? Le dije, te voy a poner las sanciones que él ha establecido, son prácticamente un 5% de lo que son las exportaciones, que lo otro está cubierto por el acuerdo de libre comercio, siempre y cuando él lo respete. Pero ¿qué le dice Mark Carney, el primer ministro canadiense? Que Estados Unidos firma los acuerdos con lápiz, porque no los cumple. Hay otros que están diciendo son como gángsteres, como actúan los mafiosos y los gángsteres de esas familias, que es la coerción, el avasallamiento. Y Canadá dijo, no, esto es un asunto existencial. Lo mismo que pasó con Irán. Irán está peleando una guerra existencial, no importan los costos. Lo mismo que está pasando en Ucrania. Ucrania está peleando una guerra existencial. Por cierto, Día de la Liberación, felicidades a los ucranianos. Los amo, los quiero. De su independencia. Es una guerra existencial. Si Rusia la ocupa, dejan de existir. Y las mujeres serán violadas y desplazadas y desbaratados y el país dejaría de existir. Por eso no importan los costos, no importan los sufrimientos. Es una guerra existencial. Y eso pasa ahora con Canadá. Es una guerra comercial, pero existencial. Los costos los habrá de asumir. Y el gobierno tomará las medidas para proteger a los trabajadores, que se perderán 887,000, 90,000 empleos. Tendrá que buscar la manera Pero todos esos impuestos que está hablando, imagínense ustedes, ponerle impuestos, yo le decía ayer, al lumber, a la madera. En Estados Unidos se construye, usted no ve que cuando pasa un huracán, una cosa de eso, un tornado, queda desbaratado todo, porque se construye con madera. No como aquí, tenemos que hacerlo por los ciclones y eso, por allá se construye con madera. Y además por el invierno, por el calor, para el asunto térmico. Bueno, esa es su cultura, eso no construyen. El housing, la casa, las construcciones, la vivienda en Estados Unidos, hay una crisis. Ahora mismo está encarecido. El problema de la vivienda es un problema crítico. Pero entonces tú le pones ahora un impuesto al cemento que viene de Canadá, a la madera que viene de Canadá. ¿Qué es lo que tú vas a encarecer? Mucho más la construcción.
en una situación donde la inflación tuya está por encima de la de Canadá. Canadá tiene la inflación muy controlada. Canadá paga de los bonos de canadienses 4 y algo, 2 y pico. Y Estados Unidos está pagando 4 y pico. Con el lío armado que tuvo que intervenir Scott Bessent, el secretario del Tesoro. Entonces, es una situación, como lo dicen los especialistas, una locura. Una locura, porque los acuerdos comerciales son como un matrimonio. Tú te casas para cumplirlo, ¿no es verdad? No es para mañana cambiarlo, porque entonces tú te vas a divorciar todos los días. El acuerdo da 20 años y se renueva y lo que trata es de mejorarse y corregirse. Y un acuerdo se supone que tú vas a proteger cosas, pero que tú tienes cosas que vender, que tú tienes cosas que comprar. Todas las estanterías de vinos de Napa, de California, de alcoholes de Carolina del Norte y de Carolina del Sur, de todo eso, Jack Daniel y todo eso, Jim Beam, que todo eso whisky que producen, que se beben. Canadá importa monstruosamente por el frío, se bebe mucho. Prohibido, cerrado, de las estanterías en el suelo. Pero ya lo vimos la otra vez. Estados que dependen de Canadá. Y eso que Canadá tiene, es verdad que esta es la economía más grande, Goliat, pero David tiene una onda. La onda famosa de la Biblia. David tiene una onda. Es asimétrica la lucha. Pero yo le dije algo ayer. Todos esos impuestos a todos esos productos que van desde electrodomésticos hasta palos de golf, del diario, leche, mantequilla, que todo eso que se usted consigue en los supermercados, que lo exporta a Canadá, Estados Unidos. Pieza de vehículos, todo. Ahora dice que le va a poner a partir de enero 50% a los carros, a las partes de los vehículos y al acero. Eso es prohibitivo, es para que no lo compre nadie. Pero resulta que Canadá compra más vehículos a Estados Unidos que el Reino Unido, que Japón y que China juntos. ¿Está oyendo? Que el Reino Unido, Inglaterra, que Japón y que China juntos, los tres. Canadá le compra más vehículos. Y que los vehículos que se construyen pasan las partes de un lado al otro, pues son fronteras en el proceso de producción, y todo lo que va a hacer encarecer los costos. Pero cuando le decía que Canadá tenía una onda, es una carta debajo del brazo, ¿cómo se llama? Una carta debajo de la manga, que si la ejecuta, si la ejerce, le hace un daño extraordinario a los Estados Unidos. ¿Ustedes saben cuál es? El 99% del gas natural que Estados Unidos importa, siendo el mayor productor con 15 billones de metros cúbicos, pero tiene un problema logístico por el este y el oeste. Cuando en Estados Unidos dicen coast to coast, es de la costa este a la costa oeste, de aquí el Atlántico al Pacífico, por California, ese sitio. En el Midwest, en esa zona, el gas que viene de Manitoba, de por allá, de Alberta, de Canadá. Estados Unidos es grandísimo. Entonces, lo que se produce aquí en la costa no llega allá abajo, es de arriba que viene. El 99% del gas que importa Estados Unidos, porque tiene que importar, aun siendo un gran productor, viene de Canadá. Imagínense usted que Canadá le diga, ahora yo, lo que estoy pagándote por los impuestos que tú me pones, te lo voy a poner aquí, porque necesito ese dinero para proteger a mis empleos, los empleos que voy a perder. 99% del gas. 85% de la electricidad que importa Estados Unidos, supongo que el otro 15% será de México, podría ser interconectado ahí, no sé. El 85% de la electricidad que importa Estados Unidos proviene de Canadá. Todo lo que es New England.
y el estado de Nueva York, Albany, la catarata del Niágara, que ese es el estado de Nueva York. Aquí nada más conocemos a Nueva York como la ciudad, pero Nueva York, el estado es gigante, es grandísimo. Esa es suplido por electricidad baratísima, porque es hidroeléctrica. Baratísima, porque es hidroeléctrica. Entonces ya le dije que gas natural, electricidad, y el 60% de las exportaciones que hace Estados Unidos de petróleo crudo, pesado, sour crude, viene de Canadá, por la misma situación que pasa con el gas, para la operación de las refinerías en el Midwest y algunas acá de la costa, que vienen por tubería. Entonces, si Estados Unidos cree que tiene ¿verdad? El control total de eso, está muy equivocado. Mark Carney le está dando una clase, una lección de soberanía y de negociación. Y dijo, tú pones el 50% y yo te voy a poner dólar por dólar. No es por porción, de que yo te lo vamos. No, esto no es bulto. Si estamos perdiendo 20 mil millones de dólares, te voy a poner 20 mil millones en recíprocos. Si me subes a 50 mil, te busco la manera de penalizarte con 50 mil millones de dólares. Eso hacen los estados que se respetan. Nosotros obviamente no podemos, nosotros estamos a la merced de lo que digan los norteamericanos. Pero fíjense ustedes, Canadá ayer le decía en sus argumentaciones, Mark Carney, entre las cosas que le quieren venir a ponerle de que darle clase y usted tiene que pedir permiso, 500 mil millones de dólares en inversión. Ayer estaba en una planta de aluminio de las más modernas del mundo. Son los mayores productores de aluminio, porque la electricidad es baratísima. El aluminio consume demasiado electricidad. Eso se llaman ventajas comparativas. Estaba en una planta cero carbono, porque es con hidroeléctrica. 500 mil millones de dólares en inversión. Estados Unidos, Trump anda hablando, poniendo sus cosas, nada. La economía de Estados Unidos está creciendo menos que la de Canadá, y Canadá menos inflación además. Entonces, ya veremos, pero como este señor todo es por capricho, y los minions que tiene en su gabinete, una caravana de gitanos ahí, no se atreven a decir las cosas como son, porque el tipo además es irracional, no racionaliza las decisiones. No puede ser que todos estemos equivocados, laureados, premio Nobel, economistas de fuste, académicos de todos los lados, todo el mundo. No puede ser. ¿Verdad que no? Así es. Pero ese es un buen ejemplo de lo que está pasando en el mundo. 3 guerras abiertas ahí. Miren, y aquí en el país tenemos, bueno, denuncias que uno a veces no encajan, como que no las puede digerir bien. Decía el señor Zenén Cava, ex de la Asociación Médica, que los hospitales estaban en la inopia realmente, que las recaudaciones habían caído, una caída superior al 40% en las recaudaciones de los hospitales públicos. Y le respondió el señor, que en estos días daba unas declaraciones de cómo estaban, que se iba a comprar a través de SENASA, y yo lo aplaudí, señor director del Sistema Nacional de Salud. Y dice que vayamos al hospital conmigo para que compruebe si lo que él dice es verdad. Porque también hay denuncias que como que hay que tomarlas con pinzas. Dice que las recaudaciones habían caído un 40% y que la disminución de los ingresos estaba contribuyendo al endeudamiento de los hospitales con los proveedores. Pero en estos días, decía el señor director Landrón es su apellido, que 97 hospitales, 97 que tenían deuda cero, iban a empezar a comprar a través de Promese, los medicamentos, inyectables, etcétera. Eso me recordaba. Entonces dice el señor Landrón que los hospitales públicos actualmente facturan los servicios que ofrecen a las diferentes ARS.
y que utilizan esos recursos para mantener sus operaciones. Diferentes ARS. O sea, una persona que tiene humano vaya a un hospital público. No, yo no estoy seguro, yo estoy preguntándome. No, yo creo que será SENASA, los subsidiados, que está muy bien y está correcto. Y eso es parte de lo que debió haber sido antes del robo aquel que hubo y el desastre que hubo con los que están presos de SENASA, el lío aquel. Pero yo no creo que una gente que tenga universal, que paga su contributivo, va a ir a un hospital público en lugar de ir a una clínica privada. Yo creo que ahí como que medio se pasó, ¿verdad? Bueno, me parece a mí, no sé. Dice que en el 20 los hospitales acumulaban una deuda de 4.800 millones, eso le deberán responder los que estaban en la administración en el 20, y que hoy la red dispone de 3.400 millones en cuenta única. Son números que son fácilmente rebatibles en caso que no fueran ciertos. Por eso decía, cuando la denuncia de ADP, que daban cifras, que daban datos, que decían las aulas deben ser de 20, están metiendo 33 alumnos, hay un 37%, 13 que se quedan, que no tienen pupitres, que no tienen dónde sentarse, ¿verdad? Todas esas cosas yo las decía los otros días y daban datos específicos, y lo que denunció la Fuerza del Pueblo con cifras concretas, el 93% se ve en gasto corriente, mira cuánto se invirtió en el 13, mira cuánto se está invirtiendo ahora en remodelaciones. Esas no son cosas que nadie se pueda inventar. Por eso digo, esas declaraciones del señor Cava y las declaraciones del director me parecen a mí que el director no se va a inventar esos números. Dice que en el Moscoso Puello se llegó a acumular 1.000 millones en deuda y que actualmente las deudas se encuentran por debajo de los 200 millones. Si eso es así, eso es fácilmente rebatible. Vamos a esperar, pero yo le doy el beneficio de la duda al director del Sistema Nacional de Salud. Me parece que él no se va a inventar esos números. Además, las matemáticas son claras y las finanzas son así. Si había deuda, había deuda. Y si ahora hay 3.000, si se veían casi 5.000 millones, aunque cuando el lío de SENASA, el presidente lo intentó tapar, el mismo Jacín lo intentó tapar, se inventaron una cosita ahí de que eran unos muchachos con 40 millones, pero eso no daba ni para los chicles ni la menta. El fraude de SENASA ni se sabe de cuántos miles de millones es. Que tengo que reconocer, obviamente, y ya lo he dicho en otras ocasiones, que SENASA, yo tengo SENASA, yo pago SENASA el contributivo. SENASA está operando bastante adecuadamente. Bastante adecuadamente, bueno, puedo decir que bastante bien, porque he ido a reclamar y voy a la farmacia, lo que me corresponde y se mueve, la cosa está moviéndose bastante bien, eso hay que reconocerlo. Entonces, por ejemplo, miren esto, yo decía, me quedaba esta parte de la del presidente ayer, 15.000 niños estudian en centros privados con ayuda del gobierno. Tú ves, estas son las cositas que tienen su cocorícamo, como decimos aquí. Y el presidente lo atribuye, de nuevo, como ya yo le dije ahorita, como había dicho la viceministra, a la movilidad que hay, que la gente se va a Higüey porque hay turismo y hay trabajo. Pero si usted lo sabe que eso pasa así, ¿por qué no se toman las previsiones a tiempo? O es mañana que yo cargo con mi motete y me voy para Higüey. No es verdad, eso no pasa así. Dice que eso estaba en su la agenda, la semanal que él hace, Luis Abinader semanal. Yo nunca fui a las otras, tampoco nunca me invitaron, ni me interesaba ir, pero ahora dije que cambiaron el formato. A mí me da lo mismo, porque yo uso lo que sale luego en los periódicos. Yo no pierdo mi tiempo viendo nada de esas cosas, ni entrevistas, ni nada. Pero es importante lo que el presidente dice. Dijo él, ya no importa lo que haya dicho la viceministra, aunque él lo esté repitiendo. Ya es la palabra del presidente. 5.000 niños de estos fueron incluidos en el año escolar, 5.000 de los 15. Y 10.000 estaban en el 25. Pero esas declaraciones del presidente evidencian justamente la denuncia que venía haciendo la ADP, fuera de los volúmenes, de la cantidad. Que la ADP dice que son casi 500.000 que van a estar fuera de las escuelas. Pero si usted sabía que en el año pasado habían 10.000 niños que tenían que estudiar en colegios privados porque no caben en los oficiales, ¿cómo es si eso fue el año pasado? Todavía para este año
No solamente están los 10.000 del año pasado, no, hay que subirle 5.000 más que no cupieron ahora en el 26. Eso es como se llama, como dicen los abogados, ¿cómo es? A confesión de parte, relevo de prueba. Eso es una admisión de incompetencia, o de dejadez, o de desidia, o de falta de entendimiento. Porque si usted sabe que habían 10.000 niños, de los 15.000, 5.000 de estos fueron incluidos para el año escolar del 26, de ahora que estamos abriendo ayer. Mientras que los 10.000 restantes estaban incluidos en el programa desde el 25. Oiga eso, están incluidos del 25, se sabía, se tiene, porque están incluidos en un programa y todavía en el 26 siguen ahí estudiando pagado porque no tienen las escuelas públicas espacio. Y él obviamente dice, el de infraestructura, que se están entregando 1.500 aulas nuevas, que en septiembre va a sobrepasar de las 1.700, pero aquí mismo, miren este dato, se le dio mantenimiento a 1.457 planteles. Y fueron entregados 1.226. Hay 200 y pico, 268 planteles que restan por ser intervenidos. Pero estamos ya vamos para septiembre. Casi 300 planteles. ¿Cuánto coge un plantel? 200 muchachos, imagínate, 600 muchachos que andan por ahí que no tienen todavía dónde estudiar. Por eso es que yo le dije que el 17 de septiembre vamos a hacer un recorte. Vamos a una pausa, que esto es Economía y Mercado.